Como un sistema óptico clásico, hablamos de estos equipos como espectrofotómetros ultravioletas, visibles, infrarrojos. Decimos, los componentes básicamente son los mismos. Hablamos de una fuente emisora de un tipo de frecuencias o de luz que a veces es continua, discontinua, monocromática, policromática. En el sentido de las ondas que emiten, puede emitir de una longitud o de un segmento o banda, o puede ser muy grande. Ese es el tipo de radiaciones que emita. Lo ideal es que sea del tipo de lo que es el equipo. Si el equipo es ultravioleta, pues la lámpara o esa fuente emita luces del tipo ultravioleta, etcétera. Así sea un infrarrojo, pues que sea una fuente que emita infrarrojo. Después está el selector, el que permite de alguna manera separar la longitud que te interesa. A veces nos interesa que haga un barrido. Entonces, no solamente una longitud, sino de un rango de tal a tal para que me genere una huella, un espectro. Está la parte de la celda. Lo más importante es su composición. ¿Para qué usar determinado composición como el vidrio, como el cuarzo, como el plástico? Entonces, una vez que la luz pasa a través de la muestra, que aquí hay una situación que vamos a explicar también, que tiene que ver con la absorbancia, con la transmitancia, con la concentración, esa luz no absorbida, o la luz que pasa y no logra ser absorbida, ese se transmite, hace un estímulo sobre algo que llamamos detector, para que esa señal luminosa se convierta en eléctrica y pueda ser detectada. Y por acá hay un registrador. Esos componentes básicos los va a hablar en 2 videos la mujer o la doctora que exponía algún video que les indiqué. Les voy a pedir que lo vean. Entonces, después de que veamos esos videos, vamos a venir a hacer cálculos de absorbancia y transmitancia. De hecho, en uno de los videos habla ella de la relación de potencias incidentes, emergentes, intensidades. Y entonces me voy a referir a esos videos para decir, viendo esos videos vamos a entrar en los cálculos y explicar un poquito mejor lo que son las relaciones de estas ecuaciones para entender absorbancia y transmitancia. Lo más aplicado aquí en todo esto es que ustedes entiendan, para la cuestión de los componentes, que entiendan, quizá en los equipos no me importa mucho cuál es la fuente, porque está dentro del equipo, pero lo que manipulo yo es la muestra. Entonces me interesa mucho enfocarme en la celda, que en el tema de celda entiendan que hay diferentes celdas que generalmente son cuadradas y que por ahí habla de lados opacos, lados transparentes, que están calibradas, etcétera, y cuál es su composición. Pero en realidad vamos a hablar de todos. Bueno, para explicar estos temas, que son los de ella, esta mujer, no recuerdo el nombre, entonces ella genera 2 videos de sistemas ópticos, que llama parte 1 y parte 2, porque en un video no logra, son videos cortos, relativamente, son de 15 minutos no logra explicar todos los componentes. Entonces vamos a apoyarnos de esa información. Los equipos de espectroscopía óptica tienen un diseño que les permite justamente medir la cantidad de energía absorbida o emitida por un analito. Y se puede generalizar los componentes de un equipo de espectroscopía óptica como estos 5 que estamos revisando aquí en la diapositiva. Todo equipo de espectroscopía óptica requiere tener una fuente de radiación, un selector de longitud de onda, un recipiente portamuestras, un detector y un procesador de señal. Aquí en el lado izquierdo de la diapositiva tenemos un diagrama en el cual estamos mirando todos los componentes de un espectrofotómetro que trabaja solamente con un haz de energía, que se conoce como espectrofotómetro monohaz. Ya vamos a ver las características de estos espectrofotómetros. Y aquí abajo yo les he puesto una imagen de un espectrofotómetro, un modelo muy antiguo, sin embargo es un modelo muy fiable y que se puede utilizar si es que está en buenas condiciones, que es el Spectronic 20, que es lo que sería equivalente a tener un auto clásico. Es un equipo muy interesante, ya que a pesar de su sencillez da medidas muy robustas y como pueden ver, por ejemplo, donde nosotros estamos viendo la señal es un sistema totalmente analógico como un sistema que tenían las radios antiguas, ¿ok? Sin embargo, en esta aguja se está marcando la cantidad de energía absorbida o emitida por una muestra, ¿sí?
Vamos a partir entonces por el primer componente, que son las fuentes de radiación. Idealmente, las fuentes de radiación deberían emitir la energía en el rango de longitudes de onda que nosotros queremos estudiar. Es decir, si se trata de un equipo de espectroscopía ultravioleta visible, la energía debe ser emitida en el rango que incluya los dos sectores de la energía. El equipo que nosotros tenemos en el laboratorio emite energía de 200 a 800 nanómetros, lo cual cubre justamente estas dos regiones del espectro electromagnético, ¿sí? Además, la radiación debe ser emitida con una intensidad suficiente para poder generar el fenómeno de absorción o emisión de la radiación. Hay que evitar que nuestras fuentes de radiación fluctúen, ¿sí?, debido justamente a fenómenos como variaciones de voltaje, etcétera, y sobre todo deben ser estables en intervalos considerables de tiempo, ¿sí? Como podemos ver, aquí les coloqué un par de imágenes, ¿sí? Las fuentes de radiación no son más que, digamos, unos tipos especiales de focos. Por ejemplo, el que nosotros tenemos aquí en la parte superior es una lámpara de deuterio que se utiliza en espectroscopía ultravioleta visible, y en la figura 4 tenemos una lámpara de cátodo hueco que se utiliza en espectroscopía de absorción atómica. Tenemos dos tipos de fuentes de radiación, fuentes continuas y fuentes de líneas. Entre las fuentes continuas tenemos las lámparas típicas, es decir, focos, ¿no es cierto?, filamentos incandescentes, y entre las fuentes de líneas tenemos diferentes opciones como la lámpara de cátodo hueco, pero no es malo entregar información sobre otros como la lámpara de descarga sin electrodos, lámpara de vapor de sodio y mercurio, que son similares a las lámparas que se utilizan para dar la iluminación nocturna en nuestras ciudades, y los láseres. Entonces aquí están las diferentes lámparas y el rango de longitud de onda donde se utiliza, ¿sí? La lámpara de xenón, por ejemplo, está en un rango del visible, ¿sí? Incluso le falta un poco para el visible, porque el visible llega hasta 800 nanómetros, pero bueno, 250 a 600 está en la zona del visible, ¿sí? La lámpara de hidrógeno y deuterio, en cambio, está en la zona del ultravioleta. La lámpara de wolframio halógeno, esta está abarcando el ultravioleta, el visible y el infrarrojo, ¿sí? Los filamentos incandescentes, como pueden ver, están en otra región específica para el infrarrojo y se utilizan para este fenómeno, ¿verdad? La lámpara de cátodo hueco, como ya dijimos, trabaja en la zona del ultravioleta visible y se utiliza para fenómenos de absorción atómica, lo mismo la lámpara de descarga sin electrodos, estas lámparas de sodio y mercurio, mercurio también, ¿no es cierto? Y los láseres ya explicamos sus características, sobre todo que generan mayor estabilidad en la señal, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de equipo, nosotros vamos a tener estas fuentes de radiación que nos están generando la energía necesaria para dar lugar al fenómeno de absorción o emisión de energía. Luego nosotros vamos a tener los componentes que seleccionan la longitud de onda específica necesaria para generar este fenómeno en nuestro analito, ¿sí? Nosotros ya vimos, al menos en cálculos, que es necesario que el analito sea irradiado a una cierta longitud de onda específica para que se pueda generar la absorción. Idealmente la radiación debe ser monocromática, es decir, debería ser emitida a una sola longitud de onda. Sin embargo, no existe ningún selector de onda que sea capaz de cumplir este requisito de radiación monocromática. Lo que hacen los selectores de longitud de onda es hacer pasar una banda, un grupo limitado y continuo de longitudes de onda. Estos son los filtros más baratos que se pueden encontrar en el mercado, se conocen como filtros de absorción, y obviamente lo que van a hacer es seleccionar una porción del espectro visible, ¿sí? No son otra cosa que vidrios coloreados que absorben en ciertas zonas del espectro visible. Entonces aquí está uno de sus peros, solamente funcionan en la región del visible, ¿sí? Se emplean mucho en equipos de espectrometría ultravioleta visible, específicamente en los lectores de LISA, ¿sí? Y tienen anchos de banda entre 50 y 300 nanómetros. Como podemos ver, la sensibilidad de estos filtros de absorción es baja, ¿sí?
No obstante, existen otros filtros que mejoran estas prestaciones de los filtros de absorción que se conocen como filtros de interferencia. En este caso, este filtro de interferencia trabaja en función de un fenómeno de interferencia constructiva, ¿sí? La radiación atraviesa múltiples capas de materiales diferentes, por ejemplo, sales con características dieléctricas como el fluoruro de calcio o magnesio, las cuales se encuentran dentro de películas metálicas semitransparentes. Entonces, evidentemente, la longitud de onda deseada va a empezar a reflejarse y a potenciarse con la radiación incidente, generando una interferencia constructiva. Es decir, vamos a amplificar esta longitud de onda y esto permite también que mejoremos mucho. En el caso del ancho de banda, el ancho de banda ya es de 1 a 10 nanómetros, lo cual en comparación con los filtros de absorción es bastante mejor, ¿sí? Sin embargo, existen otro tipo de selectores de longitud de onda que son capaces de mejorar mucho esta prestación, que se conocen como monocromadores, ¿sí? Estos monocromadores tienen un componente óptico que va a permitir la dispersión de la radiación, ¿sí? Y va a descomponerla en todas sus longitudes de onda. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta lámina he colocado, para que también lo revisen, la dispersión del espectro visible en todos los colores, ¿no es cierto?, siendo el violeta, como pueden ver, el que tiene la longitud de onda más corta, es decir, es la zona más energética, hasta el rojo, que tiene la longitud de onda mayor, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo que la región del visible está entre 300 a 800 nanómetros, ¿sí? Entonces, esta dispersión de la radiación, como les decía, se logra mediante este diseño, ¿no? Existe un elemento de dispersión, va a haber una ranura de entrada y una de salida. Y obviamente para seleccionar de mejor manera la longitud de onda tenemos que contar con componentes ópticos como son espejos que permiten justamente la difracción y refracción de la luz, ¿sí? Entonces, uno de los componentes ópticos de estos monocromadores son los prismas. Los prismas permiten la dispersión de la radiación infrarroja, visible y ultravioleta. En el caso del ultravioleta se utilizan prismas de cuarzo, para el visible se utilizan prismas de vidrio de silicato y en el infrarrojo utilizamos sales como el cloruro de sodio o bromuro de potasio. Entonces las longitudes de onda van de la radiación, ¿no es cierto?, que pasa por esta rendija de entrada, se amplifican por un lente colimador, pasan a través del prisma refractándose en todas las longitudes de onda, ¿sí? Y este lente focalizador va a tener un movimiento que permite justamente que la luz que ya está separada en sus diferentes longitudes de onda pase a través de la rendija de salida. Otros elementos que son más confiables incluso que los prismas son las redes de difracción. También existen redes específicas para ultravioleta, visible e infrarrojo y se trata de una rejilla que tiene una serie de surcos marcados en vidrio o en superficies metálicas y cerámicas. Y este es un punto para considerar sobre todo para la calidad de un equipo. Mientras más surcos existan en la rejilla, la descomposición de la luz será mayor, ¿sí? El fenómeno por el cual ocurre esta difracción es una interferencia constructiva y aquí es importante establecer el orden de difracción, que es una constante asociada al material, es un número entero, ¿sí?, que permite justamente caracterizar la performance de estas redes de difracción, ¿sí? ¿Qué es lo más importante de estos componentes que permiten la descomposición de la luz en todas sus longitudes de onda? Es lograr esta operación de importancia que es el barrido espectral, ¿sí? Nosotros habíamos visto ya que para lograr un espectro tenemos que irradiar nuestra muestra con una serie de longitudes de onda y obtener justamente el máximo, donde sabremos a qué longitud de onda absorbe nuestro analito, ¿sí? Por último, tenemos las características fundamentales de los selectores de longitud de onda, y esto es lo que quisiera que ustedes revisen con claridad. Con el filtro de absorción y con el filtro de interferencia no se puede hacer barrido espectral, mientras que con los monocromadores que contienen prismas y redes de difracción, sí.
Habiendo ya establecido este parámetro de calidad, podemos continuar con los componentes de los equipos de espectroscopía óptica y uno muy importante en el cual debemos tener conocimiento, sobre todo para diseñar técnicas y para aplicar correctamente tanto para espectroscopía cuantitativa como cualitativa, son los tipos de recipientes portamuestras. En espectroscopía ultravioleta visible normalmente utilizamos celdas, dado que la medición de la absorción o emisión de radiación se hace en soluciones. Nuestro analito debe estar a una solución de concentración conocida, como nosotros ya sabemos. Entonces, la celda estándar utilizada para este tipo de aplicaciones normalmente tiene un espesor de 1 milímetro, ¿sí? Y los materiales pueden ser cuarzo, en el caso de que se quiera trabajar exclusivamente en la región ultravioleta, ¿sí? O vidrio si se quiere trabajar exclusivamente en la región del visible, ¿sí? Nosotros miramos esta imagen y vemos que la celda tiene 2 lados transparentes y 2 lados opacos. Normalmente nosotros manipulamos la celda, la tomamos de los lados opacos y colocamos esta región que es totalmente transparente para que por aquí atraviese la radiación. Esta región transparente no debe tener ninguna mancha, ningún defecto que pueda producir la difracción de la radiación. Asimismo, otro error que puede suceder es que yo no tenga disponibles los 4 ml de solución y la llene a la mitad. Ahí es posible que al atravesar la radiación, por el cambio entre el medio que es el aire y la solución, genere dispersión de radiación. Entonces no se aconseja utilizar las celdas a medio volumen, siempre totalmente llenas, siempre manipularlas por los lados opacos y asegurarse que los lados transparentes sean absolutamente limpios y sin ningún defecto óptico, ¿sí? Si hay pisaduras, si hay algún problema, hay que desechar las celdas, sean estas de cuarzo o de vidrio. Las celdas de plástico tienen la ventaja de que son mucho más baratas y deben ser desechables. Yo he visto algunos laboratorios en que reciclan las celdas de plástico y eso no es conveniente porque ya en su uso pueden quedar con residuos de otra muestra, etc. Y las celdas de vidrio también se utilizan exclusivamente en la región visible, ¿sí? Esta celda que está en esta imagen tiene la ventaja que su volumen es reducido. Si ustedes se fijan, aquí se ha hecho un cavado central, ¿sí?, que permite colocar menos cantidad de muestra. No obstante, las dimensiones de esta celda son las mismas que de la celda estándar. Entonces, esto es una alternativa en el caso de que en nuestras investigaciones, en nuestro trabajo, dispongamos de poca cantidad de muestra, ¿sí? Y esta celda cilíndrica, en cambio, es una celda característica para obtener parámetros como justamente el índice de refracción o el ángulo de dispersión de la luz en polarimetría. En cambio, en la región del infrarrojo se utilizan otras técnicas para preparar la muestra, que las vamos a ver detalladamente cuando veamos este tipo de espectrometría. Solamente vamos a adelantar que compuestos como el cloruro de sodio y el bromuro de potasio permiten justamente el paso de energía en esta región y se utilizan como medios para preparar las muestras en espectroscopía infrarroja. Ahora, ya hemos logrado establecer una energía estable a las longitudes de onda características, ha atravesado nuestra muestra y se ha generado ya el fenómeno de absorción o emisión de radiación. Ahora lo importante es tener un componente que sea capaz de detectar esta corriente de fotones resultado del fenómeno de absorción o emisión de radiación. Entonces, el detector es un componente muy importante y debe tener ciertas características. En primer lugar, tiene que ser capaz de detectar la energía en un intervalo amplio de longitudes de onda, debe ser muy sensible, tiene que discriminar la señal del ruido que todos los equipos lo producen, ¿sí? Debe tener una respuesta constante y rápida y además la señal tiene que ser directamente proporcional a la radiación que está incidiendo en el detector. Aquí está un esquema muy general de un detector de tipo fototubo en el cual justamente los rayos, la corriente de fotones emitida luego de haber atravesado la muestra, se libera en el polo positivo de este detector y se amplifica justamente en este polo hasta llegar a un sistema de detección por diferencia de potencial, ¿sí?
Otro tipo de detector se conoce como detector de fotones. En este también el fenómeno es similar. El fotón ingresa a este detector y se va amplificando justamente en este juego, en este set de superficies tipo dinodos. Entonces estas van a amplificar proporcionalmente la corriente de fotones hasta que sea capaz de generar una lectura que permita traducir justamente la absorción en nuestro dato que necesitamos para el análisis, ¿sí? Entonces, los fotones emitidos desarrollan fotocorriente o aumentan la conductividad eléctrica de un material. En el caso de la espectroscopía infrarroja, como nosotros tenemos un fenómeno que está asociado a otra región del espectro electromagnético que no permite justamente la generación de chorros de fotones, ¿sí? Aquí la absorción de energía se detecta en forma de calor, ¿sí? Entonces, para resumir, aquí tenemos este cuadro donde están todos los detectores. Los de tipo fototubos van a trabajar en la región del ultravioleta visible, ¿sí? Y pueden ser los que estamos revisando aquí: fototubos, fotomultiplicadores, fotodiodos o celdas fotoconductores. En cambio, los detectores térmicos van a ser de termocuplas o termopares, volómetros, celdas neumáticas o celdas piroeléctricas, y como pueden ver, los rangos de longitudes de onda son mayores, es decir, corresponden al infrarrojo. El último paso que nosotros necesitamos es que esta señal amplificada se transforme en una señal que permita interpretar el fenómeno de absorción o emisión, ¿sí? Entonces, evidentemente, los lectores nos van a decir cuánta energía ha sido absorbida o emitida por nuestra muestra, ¿sí? En el caso de los equipos de espectroscopía ultravioleta visible, los lectores pueden ser incluso, como vimos en el primer video del equipo tan clásico, el Spectronic 20, puede ser un sistema como el que estamos viendo en esta imagen, con una aguja que se detenga justamente en el punto donde se marque la absorbancia o la transmitancia correspondiente. O puede ser un display que me dé la lectura, ¿sí? Y esto me permite pues saber cuánta absorbancia o cuánta transmitancia genera el analito de interés, ¿sí? Y también existe una salida gráfica. En el caso de la espectroscopía infrarroja y de la ultravioleta también, si es el caso de nuestro interés, podemos generar un espectro que nos va a dar mucha información en el caso de la infrarroja de grupos funcionales de las moléculas, y en el caso de la ultravioleta del máximo de absorción de nuestro analito, ¿sí? Yo les agradezco mucho su atención y Lo que estamos viendo ahí sería el interior o la idea del equipo que se llama espectrofotómetro. Entonces, en esta parte de aquí, de este diagrama, está ilustrando el portacelda, el portamuestra, que le hace pasar un haz de luz. Aquí simplemente está simbolizando una luz blanca que se separa en sus colores, que si tú seleccionas una luz monocromática, es decir, de una longitud específica, diciendo del visible, una luz que tiende al extremo 800, es la roja, digamos 680, 700 y fracción. Bueno, toda esta parte de aquí implica una fuente que genera la luz, un foco, una serie de espejos o rejillas que seleccionan para después hacer pasar el haz de luz a esta parte. Y una vez que la cantidad de luz que atraviesa es medida con ese detector, con ese fototubo, fotomultiplicador o la manera que se llame ese dispositivo, nos puede dar una lectura, ya sea en aguja, en digital o inclusive un gráfico. Más o menos la idea sería esta. Bueno, para entender el espectrofotómetro decimos, los componentes que ustedes vieron ahí, está la luz, que es la fuente, el foco, así le llamamos la fuente de luz, todo el sistema que tenga que ver con la selección de la longitud de onda. Entre ellos hay monocromadores que principalmente son prismas. Hay rejillas que dejan pasar o no determinada frecuencia o longitud. Después de la fuente y del selector está la muestra. En este caso dice cuvette, la cubeta o la celda que contiene a la muestra. E en función de la luz que logra pasar, a lo cual le llamamos la luz transmitida, en función también de la luz incidente. Aquí le dan sub-cero porque sub-cero lo usamos para el inicio y cuando no tiene el sub-cero es el final.
En el video de la doctora lo ponía al revés, pero bueno, es su manera de verlo, ¿no? Pero decimos, en función de esas intensidades, de lo que llega y lo que sale, le llega al detector que después amplifica esa señal para darnos una lectura. Y de esa manera ahí aparece el 91. Bueno, esta es la secuencia de las partes de un espectrofotómetro en el orden que fueron mencionados antes: la fuente, el selector, la muestra, el detector y el procesador, y en este caso el lector. Dice, lo que voy a rescatar de ella son 3 diapositivas. Es cuando nosotros mencionemos, por ejemplo, absorción atómica, vamos a mencionar este tipo de lámpara que llama de cátodo hueco. Cuando decimos región ultravioleta, específicamente región ultravioleta, usamos una lámpara de deuterio cuando estamos en el rango alto del ultravioleta, porque hay ABC o CBA, porque el A es el que vamos a pegar al visible, y usamos tuxteno. Tuxteno o wolframio es exactamente lo mismo, una combinación de halógeno tuxteno. Esa es la parte que nos da la respuesta correcta. Ella en su tabla menciona, dice, las lámparas típicas, tenemos hidrógeno deuterio y nos da el rango de 160 a 380. Y esa lámpara se utiliza para la región ultravioleta. Mientras que el wolframio halógeno abarca del 200 al 400 es ultravioleta. Del 400 al 800 es visible y alcanza a agarrar un poquito arriba del 800, que es una parte del infrarrojo que llamamos cercano. Por eso dice ultravioleta, visible e infrarrojo. Pero propiamente lo usamos, el wolframio, para la región UV visible. Por esto esta era la respuesta correcta. Algo que no he visto, que les pedí que ustedes investigaran, que eran los rangos del ultravioleta. Entonces tenemos el ultravioleta desde los 100 nanómetros, me voy a quedar con esta referencia, hasta los 400. De tal manera que la región del ultravioleta que está más cercana a los 400, es todo esto que está en colores del arco iris, al visible, es el UVA. Hacia la izquierda UVB y más alejado el VC. Por lo tanto, cuando mencionamos las palabras cercano o lejano, siempre la referencia es el visible. ¿Quién es cercano al visible? El UVA. Y es de 315 a 400 nanómetros, mientras que la VB es 280 a 315, y por debajo de ese rango, 100 a 280, el VC, que son las más energéticas, que son las más pequeñas en longitud, pero las más energéticas. Entonces decimos, si hablamos de la lámpara de deuterio y nos genera radiaciones en ese rango de longitudes, pues decimos 160 está en el rango de VC. 380, ¿hasta dónde llega? Nos llega hasta el VA. O sea, le falta bajar 60 nanómetros para empezar donde empieza el VC. Y nos faltan 20 nanómetros a la derecha para terminar donde termina el VA. Pero prácticamente nos agarra los 3 tipos de ultravioleta. Nosotros podemos hacer espectros haciéndole pasar luces en esos 3 segmentos del ultravioleta con la lámpara de deuterio. Entonces, lo único que estoy haciendo es un comparativo de lo que indica aquí o la especificación de longitudes para esa lámpara, diciendo en este rango 160 a 380 es exclusivamente ultravioleta y cae dentro de los 3. Hablamos de 400, 800 en el rango visible, y otra de las cosas que les pedí que sacaran era la parte del rango infrarrojo. Entonces decimos, si aquí está el ultravioleta, aquí nos da en términos de frecuencia o longitudes en micras aquí abajo, dice ultravioleta, luego le sigue el visible, luego el infrarrojo. Pero el infrarrojo es muy grande. Si tuvieran que manejar la proporción en longitud, sería una línea o un rectángulo rojo muy grande. Entonces, ¿por qué? Ya vimos que el ultravioleta está de 100 a 400. Luego le sigue el visible de 400 a 800. O sea, aquí estamos en el límite del visible. Y entonces tenemos nanómetros en los límites, de repente tenemos micras y micras. Entendiendo que la micra es 1000 veces más grande que el nanómetro, es 10 a la menos 6. El nanómetro es 10 a la menos 9. Por lo tanto, si ese número 25 lo convertimos a nanómetro, sería 25,000. Y esto, según lo que presenta esta imagen, el límite superior del infrarrojo sería 500,000.
Estamos hablando, por lo tanto, de 800 nanómetros, cerca de 1000, límite inferior hasta 500.000. Y decimos que en la parte del infrarrojo, este NNIR significa cercano. ¿Cercano a quién? Al que está a la izquierda, que es el visible. Medio, infrarrojo medio, y FAR, que significa lejos, o en este caso así lo interpreta, es el FIR es infrarrojo lejano, cercano, medio y lejano. Y entonces esos serían los límites que vamos a considerar para cuestiones de cálculo de aquí en adelante. Cuando nosotros hablamos de espectroscopía ultravioleta, manejamos espectros en el rango que mencionamos, 100 a 400. Generalmente arriba de 200, pero podemos bajar hasta 100. Cuando manejamos espectros en la región visible, manejamos 400, 800, es decir, agarramos todo el rango, el límite inferior y el límite superior. Pero cuando manejamos infrarrojo, nos movemos más en la región media. Manejamos, si esto lo expreso en micras, sería dividir entre 1000, 2.5, más o menos 2.5 micras a 25 micras. Por ahí anda. No sé si son 15, 20, 25, ¿no? Pero más o menos el espectro está hecho con este tipo de radiación. Si no son radiaciones de la región infrarrojo cercano, sino de la región infrarrojo medio. Eso lo podemos ver en un espectro fácilmente, ¿no? Por lo pronto quiero que capten que el infrarrojo como región del espectro electromagnético, también como el ultravioleta, tiene 3 regiones. Y estas son de proximidad al visible, el cercano, el medio y el lejano. Y sus rangos aquí serían nanómetros 800, 2500, 2500, 25000 y 25000 porque está multiplicado por 1000 en la conversión micras nanómetros, y acá sería 500.000. O si esto lo dividimos entre 1000 serían 2.5 micras y este sería 0.8 micras. 0.8, 2.5, 2.5, 25, 25, 500. Bueno, entonces decimos, este es un espectro infrarrojo. Y dentro de las cosas que hacen los equipos es darnos valores, que ahorita vamos a entender un poquito más su ecuación, que se llama transmitancia. Y la transmitancia, que tiene que ver con la luz que se logra pasar a través de la celda en función de lo que se absorbe. Si no se absorbe el 100%, obviamente hay un porcentaje que deja pasar. ¿Y qué significa? En la escala 0, que está abajo, y 100, que está arriba, significa, dice, valores en la línea que llamamos, por cierto, base. En un gráfico, la línea base es de donde crecen los picos. Esta es la línea base por donde estoy manejando la luz amarilla. Esa es la línea base. Decimos, le haces pasar al compuesto determinada longitud o frecuencia y no absorbe, no absorbe, vas cambiando, haciendo un barrido. Y de repente dice, no, pues ya no se transmite el 100%, o sea, ya no pasa todo, ya no pasa el 100%. Si una cantidad se absorbe, solamente pasa el 35, el 40%, lo vemos en la escala aquí a la izquierda. ¿Qué significa que las transmitancias sean bajas? Pues que hay absorción. Y entonces esos son picos invertidos de absorción en realidad. Es decir, si en lugar de absorbancia el infrarrojo se graficara con absorbancias, el espectro estaría invertido, los picos nacerían de abajo hacia arriba. Ese es el sentido de los picos, tiene que ver con la escala Y. Pero aquí lo importante, lo que quiero decir es que con respecto a la escala, hay escalas equivalentes abajo y arriba. La escala de abajo se da en número de onda, que es un concepto que no hemos mencionado. Está asociado a la longitud, pero no es lo mismo. Entonces, dice la escala aquí, inclusive, no solamente lo raro es que los picos bajen, sino que la escala es decreciente, va de 4000 hasta 500. Y entonces, ese parámetro de número de onda se da en unidades de centímetro a la -1. O más o menos la idea es cuántos ciclos hay por centímetro. Sería la idea de este valor. Bueno, pero la idea aquí también es, en una parte vamos a tener una escala que, por cierto, es la que más se usa, la escala inferior del número de onda, y tenemos otra escala, simplemente para manejar la equivalencia, que tiene que ver con longitud. Pero la longitud está dada en micras, dice 10 a la -6 metros. ¿De cuánto a cuánto? De 2.5 micras hasta 20 micras. Pudiera ser 15, la parte más útil. Este tipo de espectro infrarrojo nos da información de grupos funcionales. Eso que está aquí es un carbonilo, típico de aldehídos, de acetonas, de ácidos, de ésteres. Obviamente tenemos un compuesto aromático con un metóxico que es de un éter, con un OH de un alcohol, etcétera. Es un grupo que tiene, es un compuesto que tiene muchos grupos funcionales.
Normalmente la química orgánica ustedes la estudian por separado, familia de alcoholes, familia de halogenuros, familia de etcétera, de las que estén viendo, pero aquí hay muchos grupos funcionales. Un compuesto puede tener grupos funcionales de muchas familias. ¿Qué es el grupo funcional? Lo que distingue al compuesto o lo que le da la reactividad o lo distingue de otros compuestos. Esto lo tiene, les digo, ciertas familias, el aromático ciertas familias, esto otra familia, etcétera. Bueno, entonces la vainillina, algo así como el extracto de vainilla, lo que da sabor, si ese compuesto característico que da un sabor específico al gusto, así como pudiera ser un compuesto de aroma, un perfume, una esencia, este compuesto tiene un espectro y esos picos que da están en función de sus grupos. O sea, la espectroscopía infrarroja nos permite determinar grupos funcionales, de tal manera que este carbonilo es este pico, que este aromático es este pico, que el oxígeno carbono o el oxígeno H lo vamos a ver por aquí en los 1000 y demás. Analizando los picos y entendiendo la espectroscopía infrarroja, vamos a decir, este espectro corresponde a un compuesto que tiene tales características. Para eso nos sirve el infrarrojo, para tratar de entender los grupos funcionales presentes. Pero lo más importante que estoy indicando ahorita y por lo cual lo estoy haciendo es que cuando se generan ese tipo de espectros, la región útil, el tipo de fuente o de luz que se va a utilizar es aquella que tenga longitudes de onda de 2.5 a 20 micras, es decir, lo que estaba diciendo aquí, de 2.5, aunque ahí está en nanómetros, 2.5 micras, alrededor de 25. Y es precisamente el rango del medio. Es el rango de la región media del infrarrojo. Entonces, por eso me estoy yendo directamente al espectro. Bueno, entonces ese es el espectro. Hemos mencionado que, pues una vez que tienes la fuente, que pasa por todo este sistema, que es el selector, que hay colimadores, que hay muchas prismas, muchos sistemas aquí, rejillas, espejos. Entonces, una vez que se selecciona esa longitud, pues tú tienes un selector en el equipo. Un selector significa que tú seleccionas la longitud a la cual le quieres hacer pasar. Tú quieres hacer pasar una longitud de 600 nanómetros, tú le escoges 600 nanómetros. Aunque en los equipos nuevos dices, tú quiero que me haga todo el barrido. Quiero que le hagas pasarla de 400, 401, 402, un salto de 1 en 1 nanómetros hasta llegar al 800. Es decir, que me haga todo el espectro visible. ¿Qué va a pasar? Pues te va a graficar cuánto absorbe a determinada longitud y te va a hacer una especie de silueta, así como si fuera un cerro. Esos serían los espectros de absorción en estos equipos. Pero una vez que esa luz incidente atraviesa la muestra, luz emergente, llega al detector y se grafica. Pues eso sería más o menos la idea del esquema. En el video, si lo ven con calma, menciona el Spectronic al principio, que es un equipo clásico de un haz, monohaz, lo cual significa que solamente tiene un portamuestras. Le pones la muestra, el portacelda, le pones la muestra y toma lectura. Normalmente lo que hacemos ahí es colocar primero la celda con agua o con el solvente, al cual le llamamos blanco. Y ya que pones la muestra, perdón, ya que pones el blanco y le haces pasar la luz, ajustas el equipo para que digas, no quiero que me midas esto, no quiero que me midas ni la celda ni el solvente, quítalo, descártalo, desprécialo. Entonces ya una vez que haces los ajustes con el blanco, pones la muestra. Pero tanto el blanco como la muestra se tienen que poner en el mismo orificio. Y entonces tienes que estar poniendo uno, sacando, poniendo el otro para hacer correcciones. Y en el caso del espectrofotómetro de doble haz, tiene dos haces para decir, la cantidad de luz que le llega a la celda donde está la muestra, se la vamos a hacer pasar a una celda llamada de referencia. Son dos haces en el cual esa celda es interna, no tienes que manipularla, y dice, lo que se pueda deber como absorción a la celda, principalmente a ella, pues réstaselo. Aquí va a haber una absorción por la celda. Es decir, entra una cantidad y sale. Si aquí también hubiera una absorbancia abajo en la franja azul, implica que ese haz de luz se dividió en dos iguales en potencia y demás. Entonces, si este tuviera alguna absorción, dice, réstasela al de arriba, porque esa absorción se debe a la celda. A esa longitud, la celda absorbe poco, pero absorbe, réstasela. Entonces, ese espectrofotómetro de doble A simplemente es un mecanismo donde las interferencias debidas a las celdas se corrigen, se autocompensan y de alguna manera ni siquiera lo sabemos, ¿no?
pero los equipos tienen dos haces, en los cuales hacen una resta o un ajuste. Pero los componentes siguen siendo los mismos. Ahora, aquí vamos a introducir esta parte de lo que nosotros llamamos la absorbancia y la transmitancia. Entonces hablamos en términos de intensidad, puede ser potencia, de la luz que llega y que sale. Entonces vamos a ver la relación que se establece entre absorbancia y transmitancia. Cuando hablamos nosotros de eso, decimos, aquí está indicado de esta manera. Vamos a suponer que nos quitamos de en mente el doble A si simplemente decimos, si esto fuera un mono A, ¿no? Que está calibrado, que la celda no absorbe, entonces simplemente nos vamos a enfocar en la muestra. Y si le hacemos llegar un haz de luz a determinada longitud, porque así queremos medir la absorbancia o transmitancia a una longitud de onda específica. Yo selecciono, ajusto lo que tengo que ajustar y pongo la muestra. Entonces decimos la cantidad de luz que le llega y la cantidad de luz que sale, en términos teóricos aquí de intensidad o potencia, les repito, esa razón nos da la transmitancia. Si la transmitancia es la relación que guarda la luz que sale con respecto a la luz que entra. Obviamente es con respecto a cantidad o con respecto a energía o con respecto a intensidad o potencia, como le quieran llamar, que yo le llamo intensidad. Pero es la intensidad de luz que sale con respecto a lo que entra. Entonces, ¿cuál es mayor de las dos? Pues la que entra. Si a ese valor le damos el valor de 1, pues lo que sale va a ser menor que 1. Es decir, aquí este número va a ser cualquier número menor que 1 o inclusive 1 si todo sale, ¿verdad? Si la intensidad de salida es igual a la de llegada, pues va a ser el mismo número y por lo tanto 1. Pero si este número de salida es, por ejemplo, la mitad, 0.5 sobre 1, te va a dar 0.5. De esa manera entendemos que la transmitancia se da en una escala de 0 a 1. Simplemente el hacer esa relación de las luces emergentes o de salida con respecto a la luz incidente o de entrada. Eso es la transmitancia. Es un valor que se da en la escala 0 a 1 que nos los va a dar el lector, la aguja. Pero normalmente no se usa transmitancia, sino se expresa en porcentaje. Entonces la escala de transmitancia no es 0 a 1, sino es 0 a 100. ¿Qué es lo que se hace? Pues lo que te dé de transmitancia, multiplícalo por 100. Por ejemplo, si este fuera 0.5 con respecto a 1, 0.5 entre 1 te da 0.5 multiplicado por 100 te da 50. ¿Qué significa por ciento de transmitancia igual a 50? Pues que la intensidad de salida es la mitad de la de llegada. O puede ser 0.3%, te da 30% de transmitancia. Bueno, para fines de cálculo ahorita lo voy a explicar. Mientras que la absorbancia tiene que ver con esa misma relación, pero recíproca. O sea, volteas, ahora es la intensidad de entrada sobre salida, y aquí debiera usar un paréntesis, es el logaritmo de esa proporción, de entrada sobre salida. Pero sabemos en una ley de logaritmos, que por cierto eso que está aquí es el recíproco de transmitancia, porque están dados al revés, ¿sí? Pero decimos, si transmitancia lo quiero pasar hacia arriba, entonces eso lo hago sacando un signo negativo, multiplicando por -1. Entonces puedes invertir a lo que le vas a sacar logaritmo. Eso es lo que cambia el signo. Como lo hacíamos en la ley de Henderson por ahí. Concentración de base sobre ácido, especie básica sobre ácido. Entonces decimos, esta es la ecuación que relaciona la absorbancia y la transmitancia. Les digo, es la relación de intensidad de salida sobre entrada, mientras que el logaritmo negativo de esa misma relación, eso es absorbancia. Esa absorbancia es una función logarítmica de la transmitancia. De tal manera que si aquí fuese menos log de t, pues t es igual a dividir el porciento de transmitancia entre 100. Si el porciento de transmitancia es 50, divídelo entre 100 y te va a dar transmitancia, 0.5. Si este es 30 entre 100, te va a dar 0.3 y es transmitancia, ¿no? Simplemente, como no se maneja en la escala 0,1, sino 0,100, pues entonces hay que dividir entre 100. Si este signo lo pasamos a la izquierda, si el log lo sacamos como antilog o 10 a la menos a, entonces yo puedo despejar por ciento de transmitancia. Ese 100 finalmente pasa multiplicando del otro lado, pero decimos, estas ecuaciones son, sobre todo la de abajo,
dependiendo de lo que tengas. Esas son las ecuaciones que nos permiten interconvertir absorbancia en transmitancia. Es decir, si tú tienes un valor de transmitancia, lo sustituyes en esta ecuación, lo divides entre 100, le sacas logaritmo y le multiplicas por menos, y eso es la absorbancia. Ahora, si tú tienes absorbancia, le cambias el signo, le sacas antilogaritmo, que es 10 a la menos a, y lo que te dé lo multiplicas por 100, y eso es por ciento de transmitancia, si tú lo que tienes es absorbancia. Entonces vamos a entender un poquito mejor ahorita que ponga el lector del Spectronic, diciendo lo siguiente. Si nosotros tenemos ya una lectura puntual, que el equipo nos arroje y me diga, tú tienes un porcentaje de transmitancia y es igual a 56. Ahorita vamos a ver, que lo mencioné ahorita indirectamente, que la transmitancia se representa en porcentaje y su escala es lineal, mientras que la absorbancia se da en una escala logarítmica. Bueno, lo que vamos a decir es, ¿qué absorbancia? La pregunta sería, ¿qué absorbancia corresponde a una transmitancia del 56%? Lo que hay que entender ahorita es que en el dibujito que estoy animando ahí, transmitancia está en la parte de abajo. Por cierto, la escala es curvada porque entendemos que aquí va a haber una aguja. Entonces, transmitancia va de 0 a 100 y es importante saber que la distancia que hay de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 es la misma. De tal manera que el centro sería el 50. Mientras que la absorbancia se da al revés, donde está el 100, corresponde 0. ¿Qué significa? Que una luz se transmita todo, que no absorbe, y por eso se le asigna 0. Pero decimos, cuando nosotros manejamos el extremo inferior, 0% de transmitancia no tiene un valor. De hecho, lo vemos como 2 por ahí, pero corresponde al 1%. O sea, hay una cuestión indeterminada, ahorita la vamos a mencionar. Pero más o menos serían los límites de las escalas. Transmitancia va de 0 a 100 y absorbancia va de 0 a 2. Donde la transmitancia, decimos, es una escala lineal de tal manera que el 50 estaría en la mitad, en la escala inferior. Pero la absorbancia en la mitad aparece 0.3, donde debiera aparecer 1. ¿Por qué? Porque es logarítmico. El 1 viene apareciendo hasta acá, muy a la izquierda. Entonces entenderán que las divisiones de la escala de absorbancia logarítmica no son de la misma longitud. Esa es gran parte de la medición de absorbancia, es de 1 a 0 o de 0 a 1, que corresponde desde el 10% de transmitancia hasta el 100. Bueno, eso es lo que vamos a entender ahorita con respecto a las escalas. Por lo pronto me están diciendo un porcentaje en una escala de abajo de transmitancia, y yo sé, según lo que acabo de poner de referencia, es que mi absorbancia va a estar entre 0 y 0.3, según lo que yo indiqué, ¿no? Pero es lo que hay que hacer en la ecuación. Es cómo le hacemos para calcular esa absorbancia. Entonces lo que voy a hacer es voy a tomar las ecuaciones, me las voy a llevar al Excel. Y las voy a pegar aquí. Y aquí voy a hacer números muy grandes para alcanzar a visualizar eso. Más o menos así. Decimos que estamos hablando de un porcentaje de transmitancia igual a 56. Y nos están preguntando la absorbancia, que lo vamos a sacar en función de las ecuaciones. Más que entender el concepto de razón de intensidades, lo vamos a entender desde el concepto de ecuación. Entonces decimos, ¿cuál ecuación vamos a usar? Pues la de arriba, la que tiene despejada la A. Por lo tanto, dice, aquí la voy a poner abajo, la absorbancia va a ser igual, empiezo por el igual en el Excel, al menos log, y voy a decir ¿de quién? Del porciento de transmitancia entre 100. Lo puedo poner como 0.56 porque eso es lo que es, pero lo puedo indicar 56 entre 100. Fíjense que lo que estoy haciendo aquí en el Excel es simplemente aplicando la ecuación. Menos log, y abro paréntesis, de lo que tengas de transmitancia entre 100.
¿Cuál es la absorbancia? Que de hecho está entre 0 y 0.3. Es 0.251, 181, el número que tiene muchas decimales. Para fines prácticos, les recomiendo, sobre todo en investigación, nosotros usamos 3 decimales. Pero para cuestiones más prácticas todavía, laboratorios tipo clínicos o escolares pueden quedarse con 2, que es suficiente para la cuestión de exactitud. Bueno, pero para no perdernos, pues usen 3, así va a ser más exacto. Esa es una absorbancia de 0.252. Es adimensional, no tiene unidades, y así se dan estos, son números nada más, la transmitancia y la absorbancia, 56 y 0.252. De tal manera que si nosotros cambiamos el valor, pues simplemente la sustitución la cambiamos. Por ejemplo, decíamos, ¿qué pasa si es 50%? En la misma escala de abajo lo ponía. ¿Cuál es la absorbancia? Entonces, para no estar cambiando este 50 lo voy a poner aquí arriba. ¿Sí? Y el porcentaje de transmitancia es 50 y aquí lo único que voy a hacer es referir esa celda para que me haga la operación en automático. Lo que le dije aquí es, aquí está en la parte de la ventanita, se alcanzan a ver, menos log de la celda P1 sobre 100. Y la celda P1 exactamente donde está el 50. Si yo cambio el porcentaje de transmitancia al 10, corresponde al 1 de absorbancia. Si yo el porcentaje de transmitancia lo hago desde el extremo izquierdo, pegado al 0, digamos el 1, es decir, 1 entre 100, 0.01, le saco logaritmo y lo multiplico por menos, me da 2. Ese es el límite de la absorbancia. Por eso vemos, aunque está pequeño ahí en el dibujo, que el 2 no corresponde al 0. El 2 está un poquito arriba del 0, es decir, del 1. Entonces, ¿qué pasa si le pongo 0% de transmitancia? Nada se transmite, todo se absorbe. Entonces, no aplica o está indeterminado. ¿Por qué? Porque 0 entre 100, ¿cuánto es? O si yo le aplico aquí la función, es igual a menos log de 0. ¿Sí? No está determinado y por lo tanto no me da valor. No existe, pues, en la ecuación una respuesta para el porcentaje de transmitancia igual a 0, pero sí para cualquier número superior que 0. Es decir, el porcentaje de transmitancia en su primera decimal, pues me va a dar un valor. ¿Sí? Si estamos siendo muy exagerados, la transmitancia puede ser más de 2. Pero estamos diciendo que estamos por debajo del 1% de transmitancia. Por eso las absorbancias pueden llegar más arriba de 2. Inclusive hay quien reporta hasta 4, pero es muy exagerado porque para métodos cuantitativos nosotros no queremos que la aguja no se levante, prácticamente esté pegada al 0. Nosotros queremos que la aguja se maneje entre el 30 y el 70. Para los equipos en lo general así es, en las volumetrías lo mismo. Queremos que nuestra bureta cuando se vacíe, pues no se gaste una gota, se gaste 2, 3 mililitros, 15 mililitros, pero no una gota, ni tampoco 100 mililitros, ¿sí? Más o menos en la parte media. Esa es la cuestión de la absorbancia. Entonces, para fines prácticos, nosotros hablamos de la escala 0 a 2 con el entendido de que el 2 corresponde al límite cuando el porcentaje de transmitancia es 1. Bueno, espero que capten la idea de lo que estoy haciendo. Y si no, pues por ahí vamos a tener el video. Avanzando un poquito más en esto, decimos, pues no es otra cosa que sustituir en la ecuación. Normalmente lo que haríamos es eso, transmitancia, convertirlo en absorbancia. Esto es el Spectronic que menciona la doctora, donde tenemos la parte del lector, aquí está la aguja, la parte curvada. ¿Sí? Aquí están los porcientos de transmitancia. Ahora, diferente a como yo lo dibujé, el porciento de transmitancia está arriba, es una escala lineal, lo que significa que el 10 está a la misma distancia que del 10 al 20, que del 20 al 30, de 10 en 10. Mientras que en la escala logarítmica no, porque el 0 está aquí y el 1 está hasta acá, cuando es el 10% de transmitancia. El 2, que está acá abajo, corresponde al 1% de transmitancia. De tal manera que es con divisiones muy grandes, por ejemplo, el 0 al 0.3 son divisiones muy grandes, y conforme te haces más arriba, el valor más alto, se hacen las divisiones más chiquitas, que lo alcanzamos a ver, es apreciable, ¿verdad? Entonces, ¿por qué normalmente usamos la ecuación de transmitancia-absorbancia? Porque si la aguja nos da el valor, podemos leerlo de la escala. Si acaso usamos un equipo de este tipo, que son viejitos, la escala de transmitancia te da el valor. Tú puedes ver exactamente el valor.
Y entonces tomas el valor de transmitancia, pero difícilmente vas a poder tomar un valor de absorbancia, sobre todo si quieres decimales, porque ahí tienes solamente una, 0.3, 0.2, y puedes asumir cierta aproximación. Pero no, dice, si a ti te da 60, pues mételo a la ecuación, 60 entre 100, le sacas logaritmo y lo multiplicas por menos. Entonces, por eso se utiliza esa conversión. Tenemos aquí la parte donde va la celda. Esa es la parte que tú seleccionas la longitud. Dice, yo quiero hacer pasar una luz de 600 o 540. Lo que tú quieras, lo seleccionas. Aquí está la parte de encendido y aquí está la parte del ajuste. Cuando uno va a empezar a leer, hay que ajustar la aguja. Entonces, en esta imagen de la derecha, lo que se está viendo es ese ajuste. En ese ajuste decimos, no ajustamos el 0% de transmitancia. De hecho, esto se ajusta con respecto a transmitancia. No ajustamos el 0 porque decimos, es muy fácil que, bueno, el equipo en sí tiene un obturador. Cuando tú cierras la tapa, esa que donde dice celda, en el dibujo de la izquierda de abajo, cierras la tapita y no hay celda, el equipo tiene un dispositivo que no deja pasar la luz, aunque esté encendida, aunque esté seleccionada la longitud, no la deja pasar al detector. Ese obturador frena y como no la deja pasar, automáticamente te marca 0. Sin celda, se ajusta el 0 solito. Pero cuando tú metes la celda, entonces ya pasa la luz y entonces te va a dar una lectura. Entonces tú empiezas a hacer estos ajustes, pueden ser con agua. La misma celda que vas a usar para tu muestra, pero con agua, con un blanco, con un solvente, con ese ajustas el 100. Entonces tú pones esa celda y lo que vas a hacer es ajustar al 100. Aquí estamos viendo un ajuste al 100 del lado derecho. Y estamos viendo este botón que corresponde al ajuste del porciento de transmitancia, en específico el 100. Pues el 100 es el que se ajusta. Si la aguja no está en 100, tú la vas a acomodar y ponerla en el 100. Para decir, quiero que para esta celda, usando este líquido, tú digas que todo pasa. Entonces te voy a poner o te voy a ajustar de tal manera que esta va a ser nuestra referencia de calibración. Entonces los equipos estos así lo hacen. En la escala que estamos viendo en la imagen superior, estamos viendo la equivalencia que a cada transmitancia le corresponde una absorbancia, que una es lineal y la otra es logarítmica, de tal manera que si usaras el equipo como aquí, pones la muestra, ya hecho el ajuste, pues este tubito, asumas que es una celda circular, cilíndrica, como un tubito normal, pero es un tubito específico para estos equipos, es una celda parecida a un tubo normal, y dice, ya que pones la muestra y le pones la capucha, porque esto es en oscura, no puedes tener luz ahí del sol, te va a dar un valor. Ahí está, estamos viendo operar el equipo y nos da un valor, digamos, si se alcanza a apreciar bien, entre 60 y 70, muy aproximado a la mitad. Probablemente 64 puntos, si alguien tiene buena vista, pues puede decir 64.5, ¿no? Pero para fines prácticos decimos, estamos viendo claramente que es un valor que está próximo a 64. Y estamos viendo la escala de absorbancia que está entre 0 y 0.2, porque aquí el 1, les digo, está hasta la izquierda. Este 0, 0.1, 0.2, 0.3. Pero yo no puedo apreciar claramente 3, obviamente imposible, ¿no? 3 decimales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues aplicamos la ecuación. Si el porciento de transmitancia fuera 64, pues lo metemos en la ecuación y ahí corresponde a otro valor que lo podemos hacer en el Excel y ese es 0.193, que por cierto está muy cercano a 0.2, por debajo de 0.2. Pues esa es la idea. Esta absorbancia nos va a servir para relacionarla con concentración. Aquí estamos viendo una Spectronic para el 2011, muchos años después, pero sigue siendo la marca confiable, Spectronic 200, donde ya los displays son diferentes, donde ya nos da inclusive la lectura digital de la absorbancia. Ya no tenemos que hacer ni siquiera el cambio usando una ecuación, ¿sí? Una absorbancia que es muy alta, 0.94, es prácticamente 1, está muy cerca del 10% de transmitancia. Adicionalmente aquí en esta imagen nos está mencionando de un rayo sencillo, single beam, de un haz de luz monohaz, del bando, el ancho de la banda, de la luz que dice tuxteno halógeno, porque está en la región visible. ¿Por qué? Porque está en 690 nanómetros, donde nos maneja un detector acoplado, CCD, bueno, no importa tanto, es un componente
que creo que por aquí lo puse, dispositivo de carga acoplada, y el rango de longitudes que hacen el barrido, o que tiene el equipo para hacer, es desde 340 hasta 1000 nanómetros. Pero aquí está ajustado, y aquí tiene el símbolo lambda, la longitud se ajustó a 690. A 690 absorbe 0.94 lo que tengas adentro. Y aquí en la imagen está un portaceldas, celdas cuadradas que tienen solución verde, y aquí se puso la celda. Esta tapa que está aquí, dice Spectronic 200, se abre, lo vas a ver así como está aquí, y aquí pones tu celda y vuelves a tapar y tomas la lectura. Es algo muy sencillo de manejar. Si entonces es mucho más fácil ahora interpretar los valores, pues simplemente los tomas y los usas. Bueno, entonces con esto terminamos la clase de hoy. Espero que haya sido sustanciosa, que hayan entendido o aprendido algo. No sé si hay alguna pregunta, tenemos un minuto nada más. Yo creo que sería por todo. Bueno, espero que haya tenido claridad. Este video lo vamos a complementar la próxima sesión y lo voy a subir como video, pegando 2 clases. Nos vemos la próxima semana, pásenla bien. Bye, profe, que tenga buen fin. Bye, profe, igualmente. Nos vemos. Sale, hasta luego, que estén bien.